Hola, mi nombre es Julián. Hoy hablaremos de teorías epidemiológicas, específicamente de la teoría del contagionismo, que fue una de las teorías alternativas de la teoría miasmática. Esta teoría se desarrolló desde la epidemia de peste negra del siglo XIV hasta principios del siglo XIX, donde las medidas de prevención estaban inspiradas en esta teoría, siendo durante mucho tiempo la dominante. A principios del siglo XIX se presentó su gran rival, la teoría miasmática, existiendo en ese entonces una disputa entre ambas teorías, la cual acabó al asumir la teoría del germen como teoría dominante a fines del siglo XIX, a raíz de los descubrimientos de Koch en el año 1882 sobre el bacilo de la tuberculosis. La teoría contagionista sostenía que la enfermedad pasaba de las personas enfermas a las personas sanas y requería mantener a los primeros alejados de los segundos. Las prácticas para controlar las enfermedades estaban basadas en el aislamiento de personas, puertos e inclusive de ciudades enteras. El periodo de aislamiento tradicional fue la cuarentena. Durante esos 40 días, los barcos sospechosos, junto a sus tripulaciones y cargamentos, eran mantenidos fuera de la costa. Del mismo modo, ciudades enteras y sus inmediaciones eran cerradas, tanto para mantener allí dentro la enfermedad como para evitar que llegara desde fuera. Estos cercos implicaban la movilización de las fuerzas militares. A menudo venían también acompañadas de actitudes xenofóbicas dirigidas hacia determinados grupos de personas, entre los que podemos mencionar las supuestas brujas y los judíos. ¿En qué se diferenciaba de las otras teorías dominantes? Bueno, principalmente que se oponía directamente a la teoría miasmática. A su vez existían otras teorías alternativas, como la medicina social alemana de Rudolf Virchow y el socialismo de Engels, pero estas últimas dos apoyaban, en parte, la teoría miasmática, pero se diferenciaban de estas últimas en que sí tenían en cuenta los determinantes mediatos de la enfermedad, es decir, los factores sociales, culturales y económicos. A diferencia de la teoría miasmática, que sostenía que la fuente del contagio estaba en el ambiente, en las miasmas u olores pestilentes, como ya mencionamos, la teoría contagionista se basaba principalmente en el contagio a partir de una persona que estaba enferma hacia una sana. En esa etapa no se creía que las condiciones socioeconómicas llevaban a las personas a enfermar, se creía que la enfermedad llevaba a las personas a la pobreza. Esta época se basó en una inversión plena en la prevención para evitar las pérdidas económicas producidas por la cuarentena y por la rehabilitación de las personas enfermas. Por lo tanto, se producía una gran pérdida económica. A raíz de ello, las medidas preventivas estaban justamente orientadas en el saneamiento de los hogares, la higiene y el cuidado del agua. La teoría del germen luego nos explicaba que la enfermedad resulta de la acción de un agente microbiológico sobre el huésped. Se producía una negación de lo sociocultural y la unidad de análisis privilegiada pasó a ser el microorganismo estudiado. Se creía que todas las enfermedades eran producidas por microorganismos. Hubo también una gran inversión en laboratorios microbiológicos y las escuelas que enseñaban medicina se basaban en el laboratorio y en el estudio de estos microorganismos, volviendo esta práctica sumamente biologicista. A su vez, por su parte, la teoría del riesgo apareció posterior a la Segunda Guerra Mundial, buscando dar respuestas que la teoría del germen no podía dar, las cuales se centraban en conocer cómo se producían las enfermedades crónicas no transmisibles y las enfermedades neurodegenerativas. Esta postulaba que las enfermedades eran resultado de la acción de factores de riesgo sobre las personas. Se aplicaba la metáfora de la caja negra, que si bien se sabía cuál era la causa y el resultado de la exposición a determinado factor de riesgo, no se conocía el mecanismo implicado. Es la teoría actualmente vigente. Los factores socioeconómicos empezaron a ocupar un lugar, aunque secundario, ya que todas las variables, ya sean biológicas, culturales y sociales, eran utilizadas indiscriminadamente y eran consideradas desde una naturaleza biológica. La unidad de análisis es el individuo y lo poblacional pasaba a ser justamente un conjunto de todas las variables individuales que podían incidir en la producción de las enfermedades. Esto es todo por hoy, esperemos que les guste, un saludo grande, chao.